¿cómo están? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Rebobinando. Recordemos que Rebobinando es un espacio de aprendizaje y conocimiento. Esta serie es producida por la organización Coredi en el marco del proyecto Bien Comienzo Antioquia y con alianza con la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos acompaña hoy Alejandra Otálvaro, como siempre, bienvenida. Nos acompaña John Fernando Betancur, psicólogo de la Comisaría de Familia de La Ceja, y Esteban Rincón, que es psicólogo de Buen Comienzo de la organización Coredi. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola José, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los que nos están viendo en este capítulo. Hoy vamos a hablar del estándar número 3, que es identifica casos de vulneración e inobservancia, amenaza de derechos de los niños, niñas y mujeres gestantes en el programa Buen Comienzo. Para eso contamos con un invitado muy especial y con el psicólogo que nos van a contar un poquito de cómo se hace. No, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay esa inobservancia, esa vulneración, esa amenaza de los derechos? Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y también pues como de compartir la experiencia de todo este proceso que adelantamos en Comisaría de Familia, que va muy de la mano con los procesos que adelantan en los CDIs. Hola, gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo acá con ustedes compartiendo lo que se hace en estos espacios de Buen Comienzo y en los CDI. Bueno, John Fernando, entonces la idea es que nos cuentes un poco acerca de la diferencia entre la inobservancia, amenaza o vulneración de un derecho, que es una línea muy delgada y que para nosotros los profesionales psicosociales es muy importante identificar cuáles son esas diferencias entre cada una de estas situaciones. Sí, claro, es de pronto contextualizar un poquito que esos conceptos fueron incorporados por la ley de 1098 del 2006, donde nos explica o nos aclara como los estados en los que podría estar un niño, niña o adolescente. Cuando hablamos, por ejemplo, de amenaza, hablamos de que existe el riesgo de una vulneración de derechos. No ha ocurrido, pero existen factores de riesgo que pueden amenazar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de vulneración es que ya existe o ya sucedió un hecho que atentó o que vulneró directamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya inobservancia ya hace referencia principalmente a cuando no se dan las atenciones por parte de las instituciones del Estado y que por ende no se le puede restablecer el derecho a los niños, pero por situaciones del Estado. Ejemplo, cuando un niño no puede ser matriculado, no puede ser atendido por la EPS, pero no por negligencia de la familia, sino por factores que están relacionados con las instituciones, ¿sí? Aunque hago la observación que ya con la ley 1878 del 2018, que modificó algunos artículos de la ley de 98, ya este concepto de inobservancia ya se abolió, ¿sí? Nada no se utiliza entre los procesos de restablecimiento de derechos. Okay. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos identificar cuando están siendo vulnerados los derechos de los niños y niñas de nuestro programa. Bueno, también es como contarles un poquito de la contextualización. Casi que cuando hablamos de todo eso nos referimos a la ley 1098, que es como la ley madre, y a partir de ahí pues ya hacemos. Es muy importante pues como tener claridad de que la familia, la sociedad y el Estado son las dependencias que son los responsables de todo el tema de la garantía y restablecimiento de derechos. Y a partir de ahí, pues cualquier persona está en la obligación no solamente de identificar, sino también de reportar y denunciar cualquier situación. Dentro de esas instituciones, obviamente, están los CDIs, que dentro de su principal función está el tema de la garantía de derechos, ¿sí? Y obviamente al contar con equipos psicosociales, incluso las docentes, cualquier personal de los CDIs, al identificar cualquier situación de amenaza o de vulneración de derechos está en la obligación de reportarlo. Entonces es muy importante que cuando conozcamos la existencia de cualquier hecho o cualquier situación que creamos o consideremos que pueda atentar contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes, hay que activar la ruta, ¿sí? Que ya más adelante o ya enseguida vamos a hablar del tema de la ruta, que eso es un tema muy importante, porque dependiendo de la situación, yo activo la ruta, ¿sí? Normalmente uno de los entes centrales para el restablecimiento de derechos son las comisarías de familia o el Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Sabemos que hay municipios donde están las dos dependencias, ¿sí? Pero entonces cuando conozcamos alguna situación de violencia intrafamiliar, de negligencia, de abuso sexual, normalmente la activación se inicia con la comisaría de familia, ¿sí?
que sabemos que la Comisaría de Familia es como un pilar en todo este tema de activación de las rutas. Ya dependiendo de las actuaciones que se adelanten, pues ya se activan otras rutas o otras remisiones a otros programas o centros donde lo que se pretende es el restablecimiento de los derechos. Muchísimas gracias. Esteban, cuéntanos un poquito qué debemos hacer nosotros como psicosociales cuando nos damos cuenta de que hay esta vulneración de derechos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener muy claro es si efectivamente lo que se nos reporta de pronto un agente educativo y dice, ay, es que yo sospecho que con este niño está sucediendo X situación, lo que debemos hacer es, sin revictimizar al niño, sin hacerle preguntas así puntuales de venga, es que a usted le está pasando eso, tratar de identificar que efectivamente hay una situación que nos pueda pues como alertar al respecto. Ya una vez identificada la situación y que podemos ya actuar, miraríamos si es un asunto que está sucediendo en el momento, ya en ese caso hablaríamos directamente con la Policía de Infancia y Adolescencia para que se haga una intervención de forma inmediata, o ya se remitiría un oficio a la Comisaría de Familia del municipio en el cual se narren los hechos lo más detallado posible y pues con datos de contacto tanto el profesional que remite el caso, así como de la familia, a la cual pues como se le está haciendo este acompañamiento, con el fin de que en la comisaría ellos tengan los elementos para acercarse y para poder, digamos, corroborar que está sucediendo una situación como tal. Pero digamos que eso no se queda allí, en el programa tenemos también otras obligaciones que debemos tener para poder pues como darle seguimiento a esos casos. Entonces tenemos el link de reporte de situaciones de violencia, lesiones o fallecimientos, que es un link que tenemos dos versiones, el de Buen Comienzo Antioquia y el de la organización Coredi, los dos se deben llenar. Con eso, pues aquí lo que estamos haciendo nosotros es darle cuenta a los que supervisan el contrato que efectivamente estamos haciendo una activación de una ruta. Y también pues tenemos el Excel, que es digamos un formato digamos análogo al link de Buen Comienzo, que es un Excel de ICBF en el que se reporta también y se hacen seguimiento a estos casos cuando van sucediendo. Bueno, pero yo siempre interrumpo a mis invitados y quería preguntarles algo, no solamente responsabilidad de los profesionales psicosociales del programa, sino que es una responsabilidad de todos nosotros como colombianos, ¿cierto? Estamos obligados a denunciar ese tipo de situaciones. Si soy un ciudadano del común y corriente, la pregunta es para John Fernando o para Esteban, cualquiera de los dos que me quiera contestar, ¿cómo hago, cómo me acerco? Porque a veces me puede dar un poco de temor a evidenciar una situación de esta, ¿cierto? Un ciudadano del común y corriente, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, realmente hay muchos medios por medio del cual un ciudadano puede reportar o poner en conocimiento cualquier situación de vulneración de derechos. Hay líneas a nivel nacional del ICBF, en comisaría lo contextualizo pues acá en el municipio también, hay un celular, hay teléfonos donde cualquier persona, incluso de manera anónima, porque así lo establece la ley, las personas de manera anónima pueden reportar cualquier situación. Eso sí, pedimos que nos den muy buena información de ubicación, ¿cierto? Nombres, ojalá completos de la mamá, del niño, dirección y teléfono para poder pues hallar o ubicar fácilmente al niño y ya adelantar como las actuaciones. Pero como lo mencionabas ahorita, efectivamente cualquier ciudadano, cualquier persona es un deber y es una obligación también, porque así la misma ley lo establece, de poner en conocimiento ante la autoridad competente cualquier situación de amenaza o riesgo, y ya como Comisaría de Familia o el ICBF estamos en la tarea de adelantar todas las investigaciones frente a entrar a determinar si efectivamente existe o no algún tipo de vulneración de derechos. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito entonces el psicosocial del programa. ¿Cómo va a empezar con esa ruta? ¿Hasta dónde llega? Porque hay una delgada línea, entonces nos dicen, no, ustedes no se pueden como involucrar mucho en el tema. ¿Qué debemos hacer? ¿Hasta dónde llegamos? Y tener muy presente que nosotros debemos seguir con el seguimiento del caso. No podemos estar llamando todo el tiempo a comisaría, obviamente, como pues que le informen de la situación como tal, pero sí que les digan si está abierto, si está cerrado, si va en proceso. Cuéntanos un poquito cómo es. Sí, es muy importante y además nosotros como Comisaría de Familia encontramos mucho apoyo en los CDIs porque sabemos que son instituciones que garantizan derechos, que la mera inscripción o vinculación del niño a este programa va
de entrada a saber que le van a pedir un registro civil, que le van a pedir vacunas, que le van a pedir una serie de documentación que de entrada vamos a saber pues que van a hacer como ese control o ese filtro. Cuando vemos, por ejemplo, que un niño no está vinculado a un CDI, una de las principales funciones de nosotros es vincularlo, porque sabemos que el niño no solamente va a tener un acompañamiento pedagógico, sino también desde el área psicosocial, nutricional, y donde solamente primero es un entorno protector, ¿cierto? Y es un factor protector para el niño que esté dentro de uno de los programas, sino también que frente a cualquier situación que se presente allá, pues ellos lo van a reportar a Comisaría de Familia. Entonces es como una articulación muy interesante. El niño no solamente va a estar allá para que aprenda, para que brinden acompañamiento psicosocial y nutricional, sino también que cualquier situación que se identifique o que se conozca dentro del programa o dentro del CDI, pues nos van a reportar. Es que el caso se puede identificar de múltiples maneras. La cocinera, la docente, los psicólogos, los nutricionistas pueden identificar cualquier situación. Hemos tenido casos, por ejemplo, donde la niña le ha contado a la profesora o a la cocinera porque le tiene más confianza a esa persona que a la propia docente. Le cuenta que la mamá le pega o que ha sido abusada por el papá. Bueno, entonces esas personas, obviamente, al tener ese acompañamiento, ese seguimiento, porque los niños casi que van todos los días al programa y casi que los docentes, los profesionales que atienden, casi que tienen noción y conocimiento de la situación personal y familiar del niño, y al darse en cuenta de esas situaciones que se presentan de manera irregular, pues obviamente lo hacen. Por lo general, y yo pienso que hasta el momento lo han hecho de una manera muy eficiente, es de manera escrita, y es muy importante, porque obviamente al poner en conocimiento esa situación de presunta vulneración de derechos de manera escrita, pues eso es un reporte que nos llega a nosotros, y mediante ese oficio, pues ya nosotros podemos adelantar las actuaciones que consideremos pertinentes para entrar a esclarecer, corroborar o desmentir cualquier situación de vulneración de derechos. Entonces es muy importante, ellos identifican, ya sea que lo escuchen, que lo observen o que cualquier situación que identifiquen lo reporten a la Comisaría de Familia. Ya nosotros adelantamos las acciones correspondientes, y en ocasiones ellos también de manera oficiosa nos piden o nos cuentan pues como en qué proceso está el proceso mejor, y ya nosotros pues les contamos frente a las acciones que hemos adelantado. Ok, Esteban, una pregunta que es más curiosidad como para saber cómo va todo este proceso y esta línea. Posteriormente a que se identifica una situación de vulneración de un derecho con un niño, con una niña, el niño es retirado del CDI, el niño continúa en el CDI, dependiendo cómo sigue el trabajo en el Centro de Desarrollo Infantil con este niño, con esta niña. Bueno, no, para nada. Si encontramos un caso de vulneración, pues retirarlo del CDI sería vulnerarlo aún más en su derecho. Entonces, consideramos ya al CDI como un entorno protector, porque si se le está vulnerando un derecho al niño, entonces ya lo que buscamos es que pase más tiempo dentro del CDI, estamos más pendientes, que el niño sí lo lleven, que sí están pues como cumpliendo con las actividades, y comenzamos como una comunicación muy constante con la comisaría, como decía John Fernando, siempre estar preguntando en qué va el caso, cómo está la situación. A veces hemos enviado como oficios, recuerdo que el año pasado una profe me llamó muy angustiada porque un niño tenía a los dos papás capturados y estaba siendo cuidado, según la profe en el momento, por la hermanita de 13 años. Entonces inmediatamente con mi compañera hicimos un oficio urgente para que verificaran los derechos del niño y se hacía el llamado constante. Luego ya pudimos confirmar que el niño estaba al cuidado de una abuela. Entonces siempre es como ese tipo de acompañamiento y siempre estar como muy pendientes, no sacar al niño, por supuesto. Creo que en ninguna situación de este tipo como que cabría la posibilidad de retirar al niño, sino que antes es como acogerlo más para que sea un entorno protector. De pronto, otro aspecto importante a mencionar acá es que si bien nosotros adelantamos el proceso de seguimiento y muchas veces llega un punto en donde uno no evidencia ninguna otra situación o que la situación inicial que fue reportada se subsanó, uno cierra el proceso. También es de entender que en Comisaría de Familia manejamos cientos de casos, y muy importante que cuando por alguna razón la situación reportada se presenta nuevamente, es importante que lo vuelven a reportar, ¿cierto? Porque muchas veces se toman medidas iniciales que de primera mano surgen efecto, pero muchas veces uno no se da cuenta de la reiteración de situaciones. Entonces es muy importante que si bien lo reporten una vez y
observan que la situación de negligencia, descuido, maltrato o cual sea la situación se presenta nuevamente, que lo reporten. Porque entonces ya son medidas, ya habría que tomar otro tipo de medidas, porque la misma ley lo establece, gradualmente dentro de las medidas de protección son paulatinas. Entonces, primero son una amonestación, un llamado de atención, y si muchas veces no hacen o no acatan esa recomendación, ya empezamos o adoptamos otras medidas de protección mucho más drásticas. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas para hacer. La primera es, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde nos debemos dirigir, dependiendo del caso, a Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Porque sé que hay como una diferencia dependiendo de la situación. Y la última es, de pronto, ¿está bien que el psicosocial acompañe a el menor que ha sido vulnerado con su mamá de pronto al hospital, siendo el caso, o a la comisaría, o simplemente remite? Bueno, muy buena pregunta. Sabemos que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar es un ente nacional, ¿cierto? Donde no en todos los municipios tenemos centros zonales, ¿sí? Comisarias de Familia es un ente administrativo, es decir, cada municipio debe tener su comisaría de familia. Realmente las funciones son muy similares. Realmente hay solo una actuación, un proceso que sí los diferencia, es el tema de la adoptabilidad. Las comisarías de familias no adelantan procesos de adopción, solamente el ICBF, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en un municipio o en una ciudad hay comisarías de familia y hay ICBF? Ejemplo, Río Negro, ¿sí? Ahí es donde se hace la división. El centro zonal o el ICBF adelantan todo lo que tiene que ver con procesos de restablecimiento de derechos, mientras que las comisarías de familia adelantan todos los procesos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, para ubicarlos de pronto un poquito, si hay una situación de negligencia, descuido o maltrato de la mamá para con el niño, eso se interviene o se aborda como violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero si un niño, una niña, un adolescente fue víctima de abuso sexual por un desconocido, por alguien que no es a la familia, se adelanta por restablecimiento de derechos, ¿sí? Y en los municipios, por ejemplo, como en el municipio de La Ceja, donde no hay ICBF, hacemos las veces de ICBF y de comisaría de familia. Adelantamos procesos de restablecimiento de derechos y procesos de violencia intrafamiliar, que es muy común. No recuerdo el dato, pero son pocos los municipios donde hay centros zonales. Acá, por ejemplo, en el oriente antioqueño nomás está en Río Negro y en el Santuario. De resto, las comisarías de familia adelantamos los dos procesos. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo pienso que es más pertinente que se haga la remisión, ¿cierto? Porque si bien es bueno que brinden apoyo, acompañamiento frente a algunas actuaciones, pues es mejor que quede por escrito, que quede el soporte. Primero porque el psicosocial deja la evidencia de que ya puso ante la autoridad competente la situación. Entonces ya queda el oficio de recibido de alguna manera donde le queda constancia de él de que reportó esa situación. Y para nosotros también es muy importante porque ese oficio donde nos llega el reporte se convierte en nosotros en un elemento material probatorio. Si más adelante necesitamos tomar alguna medida urgente, pues ese oficio se convierte en una prueba para argumentar o justificar cualquier medida que haya que tomar. En el segundo caso que tú planteas, frente a si acompaña o no, pues yo pienso que ya tendría que ser una situación extrema, una situación urgente, donde tú crees que, por ejemplo, puede mandar el oficio, pero el niño requiere una atención inmediata. Por ejemplo, una situación de abuso que presentó hace pocos minutos, ustedes de pronto acompañarlos. Y que el único que de pronto está disponible para acompañarlo puede ser el profesional psicosocial, ¿cierto? Exacto. En pocas palabras, de pronto es importante que el psicosocial, además de la remisión por escrito, haga un acompañamiento presencial si es una situación de carácter urgente, ¿cierto? Que si efectivamente no se presta el servicio ya, si no se reporta ya, puede pasar cualquier otra situación. Un caso de abuso sexual, que el niño esté demasiado lesionado, o que incluso el psicosocial sospeche que es que la mamá realmente no va a ir a la comisaría de familia porque está implicada ella, o porque no quiere que se ponga en conocimiento de esa situación. Si hay indicios o sospechas de esto, sí es prudente que por lo menos vaya, ¿cierto? Pero sí o sí, el reporte por escrito se debe hacer. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos acabas de comentar. Tengo una pregunta para Esteban, más que una pregunta, algún consejo que le quieras dar a los psicosociales que te están viendo en este momento y los que van a entrar el próximo año, cómo darse cuenta de algunos casos de vulneración de derechos y qué hacer frente a esas amenazas y vulneraciones que se dan. Bueno, el primer consejo es de estar siempre muy pendiente de los niños, estar
en las salas, compartir con los niños, con las agentes educativas, interactuar con ellos, eso es muy importante. Los niños suelen comentar muchas cosas en medio de sus juegos, en medio de sus actividades, entonces es muy importante pues como estar allí, tener como ese acompañamiento siempre. Y bueno, respecto a lo demás es estar muy seguro de lo que se va a reportar para poder darle a la comisaría de familia las herramientas adecuadas para que ellos puedan intervenir en los casos. Y finalmente sería como estar muy pendiente también de los casos una vez uno haga la activación de la ruta para saber uno cómo se articula, cómo trabajar con los niños y demás. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, entonces a las personas que nos están viendo, pues saben que este espacio es muy corto. Quiero agradecerle a John Fernando, quiero agradecerle a Esteban, Alejandra por siempre estar acompañándonos, y quiero recordarles que pueden ver esta serie a través del canal de YouTube de Organización Coredi, Comunicaciones Organización Coredi. Recordemos que adicionalmente tenemos el programa Si Conéctate. Si Conéctate es un programa de formación a familias que sale por 90.5 Coredi FM los martes a la 1:20 de la tarde. Perdón, sí, martes 1:20 de la tarde. Adicionalmente tenemos los podcasts que se llama Horizonte Familiar, que es una construcción por parte de todos los profesionales psicosociales de la organización Coredi. Creo que Esteban ya estuvo por allá, Alejandra también ha estado, y bueno, vamos a encontrar temas muy interesantes frente a cuidado y frente a formación a familias. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, y recuerden que en Coredi Primero los niños y las niñas por un desarrollo integral Más humano. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao.